Yo tenía solo 10 años cuando la vida cambió para siempre. La vida en mi ciudad natal estaba hecha del olor a tierra mojada y risas en el patio. Mi madre, Martina, tenía manos que parecían saberlo todo, y mi padre, Juan, tenía una mirada que siempre encontraba la esperanza, incluso en las horas más difíciles. Mi hermana mayor, Laura, era mi puerto seguro, mi confidente, mi heroína. Nuestra vida era simple, pero tenía un tipo de riqueza que no se compra, la de tener una familia unida. No lo sabía, pero esa simplicidad estaba a punto de ser arrancada de nosotros. La crisis económica se arrastró hasta nuestra puerta como una sombra fría e insistente. Las conversaciones de los adultos pasaron a ser sobre números, precios subiendo y empleos desapareciendo. Yo veía la preocupación en el rostro de mi padre y la inquietud en los ojos de mi madre. Hacían todo para que nosotros no sintiéramos el peso, pero el aire en casa comenzó a ponerse demasiado pesado para mi inocencia. Un día, mi padre llegó a casa con el rostro más serio de lo normal. Él y mi madre estuvieron conversando toda la noche, con la voz baja, casi como un secreto. A la mañana siguiente nos reunieron en la sala. Recuerdo ver a mi padre respirar hondo antes de empezar a hablar, como si se estuviera preparando para un largo viaje. Dijo que tendríamos que dejarlo todo atrás. Mi hermana y yo nos miramos sin entender la gravedad de lo que se estaba diciendo. Explicaron que teníamos una oportunidad de empezar de nuevo en otro país. La palabra otro país sonaba como una aventura, como algo sacado de un libro de cuentos. Yo imaginé castillos y paisajes impresionantes, pero la realidad era muy diferente. El proceso para conseguir los documentos era un laberinto de burocracia y esperas. Los días se transformaron en semanas, las semanas en meses. Con cada papel que entregábamos, surgía una nueva exigencia. Mi padre pasaba el día corriendo de un lado para otro. Mi madre vendía las pocas joyas de familia que tenía para pagar los costos. Nuestra casa, que antes estaba llena de vida, fue siendo vaciada. Muebles fueron vendidos, pertenencias empacadas en cajas de cartón. Cada objeto que salía de casa se llevaba un pedazo de nuestra historia. Ese periodo fue la primera gran prueba de nuestra familia. Vi el cansancio en el rostro de mis padres, pero también vi su fuerza. Nos protegían, nos garantizaban que todo saldría bien. Cada vez que me sentía triste, mi hermana Laura me abrazaba y me contaba una historia divertida para que me olvidara de lo que estaba sucediendo. La noticia de que nuestros visados habían sido aprobados llegó en una tarde de sol. El alivio fue instantáneo, pero la alegría se mezcló con un dolor profundo de tener que dejar atrás todo lo que conocíamos. La despedida de los abuelos, tíos, primos, fue la cosa más difícil que he enfrentado. Mi abuelo me abrazó con tanta fuerza que parecía que quería guardarme para siempre. El viaje fue largo. Pasamos días en un autobús apretado, con el olor a sudor y la esperanza de un futuro mejor. Miraba por la ventana, viendo el paisaje de mi tierra natal alejarse. Con cada kilómetro, sentía que me alejaba de una parte de quien era. Llegamos a la nueva ciudad en una noche fría y lluviosa. El paisaje no tenía nada que ver con los castillos que había imaginado. Era una ciudad grande y gris, llena de edificios altos y ruido de coches. El apartamento que nos esperaba era pequeño y sin vida. Recuerdo sentarme en el suelo, en medio de las cajas de cartón, y sentir un vacío en el estómago. Esa no era la aventura de mis sueños. Los primeros meses fueron difíciles. El idioma era una barrera, y cada intento de comunicación era un desafío. Me sentía como un pez fuera del agua. En la escuela, los niños me miraban con curiosidad, y yo no conseguía responder a las preguntas más simples. Mi padre consiguió un empleo en una construcción, y mi madre comenzó a limpiar casas. Trabajaban de sol a sol, y aún así el dinero apenas alcanzaba para los gastos. Poco a poco nos fuimos adaptando. Aprendimos el idioma, hicimos algunos amigos. Mi hermana Laura fue la que se adaptó más rápido. Ella era más extrovertida y enseguida se hizo amiga de otras chicas. Yo, por otro lado, me sentía cada vez más solo. Extrañaba mi tierra, mis amigos, mi vida de antes. Mi padre, Juan, siempre nos recordaba que estábamos construyendo un futuro. Decía que el trabajo duro era nuestro cimiento, pero la vida parecía probar nuestra resistencia a cada paso. En medio de todas las dificultades, mi padre fue víctima de un accidente en el trabajo. Cayó de un andamio, y la caída le causó una grave lesión en la columna. De un día para otro perdió la capacidad de caminar. La noticia fue un golpe devastador. Nuestra esperanza fue sustituida por una desesperación que no sabíamos cómo manejar. Mi madre Martina tuvo que doblar su jornada de trabajo. Mi hermana Laura consiguió un empleo de medio tiempo después de la escuela para ayudar con los gastos.
Yo, que todavía era un niño, me sentía impotente. Nuestro apartamento, que ya era pequeño, se transformó en un lugar de dolor y silencio. Mi padre, que antes era el pilar de nuestra familia, estaba ahora en una silla de ruedas. Su dolor no era solo físico, era el dolor de un hombre que perdió su papel de proveedor. Se encerró en sí mismo, y yo sentía su tristeza. Nuestro drama era un secreto silencioso. Nadie de nuestra comunidad de inmigrantes sabía lo que estaba sucediendo. Yo miraba a mi madre y veía el cansancio en sus ojos. Miraba a mi hermana y veía su determinación. Y yo por dentro me sentía cada vez más perdido. Poco a poco, mis recuerdos de nuestra vida anterior se fueron borrando. Ya no me acordaba del olor a tierra mojada. Las risas en el patio eran solo un eco distante. Era como si mi vida hubiera sido dividida en dos. La vida antes y la vida después del accidente. Y la vida después era un desierto de incertidumbres. Me preguntaba si algún día la felicidad volvería a ser parte de nuestras vidas. Me preguntaba si mi familia volvería a ser lo que era antes. Es en este punto que nuestra jornada se encuentra. Si estás siguiendo esta emocionante historia, te pido que te suscribas al canal para no perderte la continuación. Y dime en los comentarios, ¿de dónde sigues esta emocionante historia? Pasaron años. Ya no era un niño, pero el vacío aún me acompañaba. Me convertí en un adolescente introspectivo, con la mente siempre divagando hacia el pasado. Mi hermana, Laura, se esforzó para mantener a la familia unida, y mi madre, Martina, era nuestra fortaleza inquebrantable. Pero mi padre, Juan, continuaba atrapado en su propio dolor, tanto físico como emocional. La silla de ruedas se volvió parte de él, y me acostumbré a ver la tristeza en su mirada. Me obsesioné con entender lo que le sucedió. Estudié incansablemente, y mi pasión por la biología y la medicina creció. Era un intento desesperado de encontrar una respuesta, una forma de arreglar lo que se había roto. Mis noches estaban llenas de libros sobre anatomía y fisiología. Me inscribí en un curso técnico de enfermería, y pronto me destaqué por mi dedicación. En una de las clases, el profesor presentó al doctor Diego, un médico renombrado, una verdadera leyenda en su área. Él era un especialista en recuperación de traumas neurológicos, una referencia mundial. Vino a dar una conferencia sobre casos complejos de lesiones en la columna. Mientras él hablaba, me sentía conectado a cada palabra. Era como si estuviera hablando de mi familia, de mi padre. Al final de la conferencia, me acerqué a él. Mi corazón latía fuerte. Me miró con una mirada amable, pero que al mismo tiempo transmitía una seriedad que nunca había visto en nadie. Yo, nervioso, comencé a contar la historia de mi padre. Las circunstancias del accidente, la lesión, el tratamiento inicial o la falta de él. Describí cómo mi padre se cerró, cómo había renunciado a la vida. El doctor Diego me escuchó con una atención impresionante. Me hizo preguntas, y yo respondí con detalles que ni siquiera sabía que tenía guardados en la memoria. Se quedó en silencio por un momento, pensativo, y luego me dijo algo que cambiaría mi vida para siempre. Dijo que el caso de mi padre era inusual. Dijo que la falta de un tratamiento adecuado podría haber sido la causa de su invalidez, no la lesión en sí. Dijo que, en algunos casos, el cuerpo puede recuperarse, pero la mente es la que impide la recuperación. Me dio su tarjeta y me pidió que lo llamara al día siguiente. Volví a casa con la mente a 1000 por hora. No podía dormir. Por la mañana, llamé al doctor Diego y le expliqué la situación de nuestra familia. Se ofreció a examinar a mi padre. Dijo que lo haría gratis por una cuestión de humanidad. Mi madre lloró cuando le conté la noticia. Mi hermana, Laura, se mostró escéptica, pero también tenía una pizca de esperanza en sus ojos. Mi padre Juan se negó al principio. Estaba cansado de médicos, cansado de falsas promesas. Pero yo insistí, y él finalmente cedió. La visita del doctor Diego fue un evento en nuestra casa. Examinó a mi padre con una minuciosidad que nunca había visto. Hizo preguntas, tocó, sintió, miró, y después de un largo examen, nos llamó para una conversación. Dijo que la lesión de mi padre era seria, sí, pero no lo suficiente para que estuviera permanentemente en una silla de ruedas. Dijo que el tratamiento que había recibido al principio fue inadecuado y que la falta de fisioterapia y el tiempo parado causaron una atrofia muscular grave. Dijo que el cuerpo de mi padre se había acostumbrado a no caminar. Dijo que su mente había aceptado la invalidez como una realidad. La noticia fue un shock. ¿Mi padre, que siempre había sido el pilar de nuestra familia, podría haberse recuperado? Sentí una mezcla de alivio e ira. Alivio por saber que había una esperanza, e ira por pensar que todo aquello podría haberse evitado. El doctor Diego nos ofreció un plan de tratamiento.
Era un tratamiento intensivo, con fisioterapia diaria y acompañamiento psicológico. Era caro. Mi madre Martina se desesperó. Pero el doctor Diego nos dijo que no nos preocupáramos por el dinero. Dijo que nos ayudaría a encontrar una forma de pagar. Dijo que lo más importante era la voluntad de mi padre de recuperarse. A partir de ese día, la vida en nuestra casa cambió. La desesperación fue sustituida por una nueva esperanza. La silla de ruedas, que antes era una prisión, se convirtió en un punto de partida. Mi padre, Juan, que antes estaba encerrado en su propio mundo, comenzó a interactuar más. La esperanza había reencendido una llama dentro de él, una llama que yo pensaba que se había apagado para siempre. El tratamiento fue difícil. La fisioterapia era dolorosa, y a cada paso mi padre sentía el peso del tiempo que había perdido. Pero no se rindió. Se esforzaba, se dedicaba, se entregaba. Y yo, que lo observaba, sentía su fuerza. Mi padre, que antes era el pilar de nuestra familia, se estaba convirtiendo en nuestro mayor ejemplo de superación. Y yo, que antes me sentía impotente, ahora sentía que estaba marcando la diferencia. Estaba ayudando a curar a mi familia. Estaba ayudando a curar a mi padre. La jornada de recuperación de mi padre era lenta, pero cada pequeño progreso era una victoria. Con cada paso, nuestra familia se unía más. Y yo, que antes me sentía perdido, ahora sentía que estaba en el camino correcto. Mi pasión por la medicina, que había nacido del dolor, ahora se convertía en mi misión. Pasaron 3 años desde que el doctor Diego reavivó la llama de la esperanza en nuestra familia. Mi hermana Laura y yo trabajábamos incansablemente. Yo, después de terminar el curso de enfermería, comencé a trabajar en una clínica, y Laura en una tienda de departamentos. Cada centavo que ganábamos era usado para el tratamiento de nuestro padre. Decidimos que era hora de ceder la plaza gratuita a alguien que la necesitara más. Sentíamos una deuda de gratitud con el doctor Diego, y esa era nuestra forma de honrarlo. El progreso era lento. La fisioterapia diaria, los ejercicios, todo era una batalla. Cada día mi padre, Juan, luchaba contra el dolor y el cansancio. Su evolución era pequeña, pero nuestra esperanza era enorme. Recuerdo un día que logró mover los dedos del pie. Mi madre Martina y yo rompimos a llorar. Era una señal, una confirmación de que estábamos en el camino correcto. Pero, de repente, todo cambió. El doctor Diego nos informó sobre un tratamiento experimental muy sofisticado. Nos dijo que era una tecnología de punta, desarrollada para casos complejos como el de mi padre. Era una cirugía delicada que prometía resultados sorprendentes. El riesgo era alto, pero la posibilidad de recuperación era la mayor que teníamos. Decidimos arriesgar. Ya no teníamos nada que perder. La cirugía fue un éxito. La recuperación fue larga y dolorosa, pero cada día veíamos la diferencia. La sensibilidad en los pies de mi padre volvía poco a poco. Sus músculos se fortalecían. Su fuerza de voluntad era nuestra inspiración. 5 años de tratamiento y dedicación. Mi padre, Juan, estaba de pie. De nuevo. La primera vez que se levantó, me acordé de su fuerza, de su mirada que siempre encontraba la esperanza. Su recuperación fue nuestra redención. Mi pasión por la medicina, que había nacido del dolor, se convirtió en mi misión. Yo, que antes me sentía impotente, ahora me sentía capaz de curar. Laura continuó trabajando para ayudar a la familia, y mi madre, Martina, volvió a tener la sonrisa en el rostro. Mi padre, Juan, que antes estaba encerrado en su propio mundo, ahora vivía la vida que siempre soñó. El doctor Diego se convirtió en más que un médico, se convirtió en un amigo, un héroe. Nos enseñó que la esperanza es el primer paso para la curación, y yo, que antes me sentía perdido, ahora sé que mi camino es ayudar a las personas, es curar. Nuestra jornada no fue fácil, pero nos enseñó que la familia es nuestra mayor riqueza y que la esperanza es nuestra mayor fuerza. El drama de nuestra familia fue una prueba, pero nuestra unión fue nuestra victoria. Nuestra historia es una prueba de que la vida puede derribarnos, pero la esperanza puede levantarnos. De nuevo.